Buenos días, ingeniero Denis Calderón Paniagua. Este es mi trabajo para el examen final del curso Puentes y Obras de Arte. Soy el alumno Brian Daniel Rodríguez Navarrete, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas de la filial de Arequipa. El trabajo que voy a presentar es el de 10 errores encontrados en el expediente técnico Construcción del Puente Materpo y carretera de acceso en la localidad de Caracha. Voy a pasar a explicar un poco sobre los datos del puente. Este puente se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Huancazancos, distrito de Zancos, en el lugar de Materpo, en el kilómetro 64 de la carretera Huancazancos y Palpa. Este puente costó un total de 406.028.14 soles y fue construido en abril del 2011. Tiene una luz de 20 metros, un ancho de 3.5 metros. Como puede ver, es un puente que no es muy grande, sino es un puente bastante corto. Y es un puente tipo viga losa. Tiene una altura de estribos de 7.6 metros. La construcción de este puente pudo beneficiar a 420 familias y tiene un costo por metro de 20.301.41 soles y duró un periodo de ejecución de 3 meses aproximadamente. El primer error que encontré en este expediente técnico es que no existe algún documento donde acredite que se encuentran habilitados los profesionales para ejercer dicha profesión. Como podemos ver en la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Derechos y Responsabilidades, en el capítulo 3, subcapítulo 1, Disposiciones generales, en el artículo 11 nos dice: los profesionales responsables del proyecto son aquellos que están legalmente autorizados a ejercer su profesión e inscritos en el correspondiente colegio profesional. Para ello deben incluir en el expediente técnico el documento que acredite que se encuentran habilitados para ejercer la profesión, el cual debe haber sido emitido por el colegio profesional al que pertenece. Y estuve buscando dentro del expediente técnico y no se encontró dicho documento. El siguiente error o incongruencia que encontré es que no poseen gestión de riesgo en la planificación. El expediente no posee una gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en las obras de construcción se debe presentar un plan de seguridad de obra para prevenir accidentes futuros. Y esto está en la norma G050 de seguridad durante la construcción, en el subtítulo 9, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde muy aparte que nos dice de considerar este documento, sino que nos dice que también el plan de prevención de riesgos debe integrarse al proceso de construcción de la obra, desde la concepción del presupuesto, el cual debe incluir una partida específica denominada Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual no se encontró en este expediente técnico tampoco. El diagrama de Gantt no es muy preciso. Según la OCE, se debe realizar un cronograma de actividades en días, y el cronograma que encontramos dentro del expediente técnico para esta obra es un cronograma de ejecución, pero que no está en día. Las actividades no están puestas en días, sino que están puestas en meses. Y la OCE nos dice que debe ser en días. No se adjuntó el cronograma de adquisición de materiales. En las obras se debe tener en cuenta una programación en días de todas las adquisiciones de materiales, desde el inicio hasta la finalización de la obra, para obtener una óptima ejecución de la obra. Tampoco se encontró en este expediente técnico. Tampoco se encontró que no tiene una gestión de residuos. En la norma técnica de edificación G050, seguridad durante la construcción, en el subtítulo 16, gestión de residuos,
Los residuos derivados de las actividades de construcción deben ser manejados convenientemente hasta su disposición final por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos con autorización vigente en Digesa. Para tal efecto, deben ser colocados temporalmente en áreas acordonadas y señalizadas o en recipientes adecuados debidamente rotulados. Los vehículos que efectúen la eliminación de los desechos deberán contar con una autorización de la municipalidad respectiva de acuerdo al reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición, lo cual no hay. Tampoco se encontró planos de seguridad. En la norma GE 020, componentes y características de los proyectos, en el artículo 11 nos dice que los planos de seguridad deben contener la siguiente información: rutas de escape e indicaciones de salida, ubicación de luces de emergencia, ubicación de extintores, gabinetes contra incendios y elementos de detección, señalización y zonas de seguridad, y ni uno de esos se encuentra dentro de dicho expediente. En lo que viene a ser la documentación del análisis estructural, dentro del expediente técnico, vemos que hay una parte donde indica sobre las cargas que se estimaron para el puente, pero la norma no nos dice que es eso, que eso se debe colocar, sino que debe ir un dicho documento donde sustente todo el análisis que se realizó para el puente. Por ejemplo, dentro del expediente técnico tenemos que nos colocan, por ejemplo, la conceptualización, tipo y características del puente, capacidad de carga, dificultades constructivas. Nos dice que el tipo de puente es un tipo viga losa, tendrá una luz libre de 20 metros, un ancho de 3.5 metros y una losa de espesor de 20 centímetros. Su capacidad de carga estará sujeta a las normas peruanas de puentes, la cual considera al sistema HL93, de acuerdo a lo siguiente: el peso que puede soportar el puente es de 32.5 toneladas. Si bien nos dice cuánto puede cargar el puente, pero no, dentro del expediente no hay un documento que nos diga cómo es que tomaron dicha carga. En la norma, en el manual de puentes, en el subtítulo 1.4.5 métodos de análisis, en la parte de documentación, nos dice que el estudio deberá ser documentado mediante un informe que contendrá como mínimo lo siguiente: base de datos de eventos sísmicos utilizada para el estudio, resultado de los estudios de geología, tectónica y sismotectónica de suelos y de la prospección geofísica, hipótesis y modelos numéricos empleados, justificando los valores utilizados. Dice que esta información deberá ser presentada con un detalle tal que permita a cualquier otro especialista reproducir los resultados del estudio. Y dentro del expediente no encontramos eso, simplemente encontramos esta parte que nos dice que el peso que puede soportar el puente es de 32.5 toneladas. No encontramos. Dentro de lo que es la documentación del índice medio diario anual, dentro del expediente encontramos que tiene tablas para hacer el estudio del tráfico, y vemos que cumple bastantes partes de la norma, como viene a ser en la que dice que se necesita hacer un estudio durante un periodo de 7 días, las 24 horas, y vemos que se cumple, que están realizándolo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y están cumpliendo la norma, pero eso no es suficiente. Según el manual de puentes, en los estudios de tráfico, en la parte de documentación, nos dice que los estudios de tráfico deberán ser documentados mediante un informe que contendrá como mínimo lo siguiente: generalidades, objetivo, antecedentes, área de influencia del estudio, metodología general, descripción de los trabajos realizados, factores de corrección estacional, conclusiones y recomendaciones y los anexos. Y no se encuentra eso, simplemente se encuentran las tablas de estudio. En lo que viene a ser la baranda del puente, en la que viene a ser las dimensiones de la superestructura, encontramos esta incongruencia. Por ejemplo, nos dice en dimensiones
Ancho total del puente 5.20 metros, largo total 20.5 metros, altura de la viga, ancho de la viga, altura de la viga, altura de la viga diafragma, ancho de la viga diafragma, ancho de la vereda y altura de la baranda. En esta parte nos dice que la altura de la baranda tiene 0.9 metros. Y en la parte de barandas para peatones, en la parte de geometría nos dice que la mínima altura de la baranda para peatones debe ser de 42 pulgadas, medidos de la parte de la cara superior de la acera. Y como vemos, el puente, si bien es un viaducto que está diseñado para que transiten automóviles, también tiene una parte de veredas que es para el tránsito de personas. Por ende, debe tener barandas para personas. Y según el manual de puentes, nos dice que la altura mínima para la baranda para peatones deberá ser de 42 pulgadas. Y 42 pulgadas es 1.06 metros. Y como vemos dentro del expediente técnico nos dice que la altura de la baranda es de 0.9 metros, por lo cual no cumple. Y no se realizó pues bien. Y por último, en la memoria de cálculo, en la norma, en el manual de puentes también, en el subtítulo presentación del proyecto, la memoria de cálculo nos dice que todos los cálculos necesarios para la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límite en cada uno de los componentes del puente deben ser presentados bajo una secuencia ordenada y con un desarrollo tal que fácilmente puedan ser entendidos, interpretados y verificados. En lo posible deben ser iniciados con un esquema del sistema estructural adoptado, indicando dimensiones, condiciones de apoyo y cargas concentradas. Las hipótesis del cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser indicados con claridad. Los símbolos utilizados deben ser bien definidos. Las fórmulas aplicadas deben figurar antes de la introducción de los valores numéricos y las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas. Los resultados, connotaciones, unidades y símbolos deben ser acompañados con diagramas de solicitaciones y desplazamientos. Nos dice que en la memoria de cálculo se debe proporcionar la descripción de la estructura, hipótesis de cálculo, norma de referencia, dimensionamiento, cálculo de las solicitaciones, croquis de detalles y la bibliografía. Y dentro del expediente técnico no contamos con nada de eso. Simplemente tenemos una parte dentro del expediente técnico que nos dice: parámetro de diseño. Se ha usado el programa SAP 2000 para la idealización del puente, la cual ha sido calculada teniendo en cuenta las cargas recomendadas por HL93. Simplemente nos dicen que han utilizado el software, como es el SAP 2000, pero no nos presentan una memoria de cálculo para poder, por así decirlo, revisarla. Esto sería todo. Muchas gracias.